La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Imaginémonos lo que se logra a través de la oración, del clamor, de la fe, de la intercesión. Por eso sean todos bienvenidos a este clamor. Dice la Biblia en Apocalipsis, abra su Biblia en Apocalipsis para que usted sepa la bendición tan grande que tenemos todos por leer la palabra, por oír la enseñanza de la palabra y por creer en lo que Dios nos dice en la palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. De ahí el lema que Dios nos ha dado para este clamor. En el clamor por la familia se lee, se cree y se obedece la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces nos ponemos todos de pie y miramos, leemos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Recordemos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es el cumplimiento de estos tiempos en el cual usted y yo estamos. Leemos en voz fuerte el verso 3, dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Volvámoslo a leer. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, de ahí el lema que usted y yo siempre vamos a pronunciar y siempre vamos a escuchar aquí en el clamor por los hogares, las familias y los matrimonios. ¿Cuál es? En el clamor por la familia se lee, se cree y se obedece la palabra de Dios. A ver, dígalo conmigo. En el clamor por la familia se lee, se cree y se obedece la palabra de Dios. Nuevamente, en el clamor por la familia se lee, se cree y se obedece la palabra de Dios. Siempre nos gusta comenzar este clamor leyendo la palabra de Dios. Vamos a tener una lectura preciosa en el libro de Jonás. Jonás capítulo 3. ¿Por qué quiero que leamos Jonás? Porque hoy vamos a ver un tema. Recuerde que estamos cazando zorras que echan a perder la vida cristiana, el hogar, las viñas, el matrimonio. Y hoy la zorra que vamos a estar cazando, hermanos, es muy tremenda, porque aquí en el libro de Jonás, capítulo 3, vemos que logró un pueblo tan pecador, un pueblo, hermanos, tan tremendo que era, pero logró el perdón, lograron la misericordia de Dios cuando se humillaron, cuando se postraron, cuando reconocieron el poder de Dios. Por eso dijimos que hoy, y ahora lo vamos a ver, vamos por la misma palabra, como lo estamos haciendo todos los sábados, cazando las zorras que echan a perder las grandes viñas. Leemos capítulo 3 del libro de Jonás. Este es un ejemplo para que la fe suya y la mía se acrecente y nunca, como les decían los hermanos del clamor por Colombia, de los días miércoles que tenemos gran clamor por nuestro país, no importa que veamos situaciones duras, no importa que veamos un gobierno corrupto, no importa que veamos cosas tremendas, siempre y cuando usted y yo le creamos a Dios y seamos personas de ayuno y oración por nuestro país. Aquí el sábado pasado leímos Joel, que era una situación como lo vimos, lo que
quedó del saltón, comió el revoltón, lo que quedó del revoltón, la langosta, y una serie de desgracias, de cosas tremendas, pero obedecieron lo que Dios les dijo. ¿Qué les dijo el Señor? Proclamen ayuno, conviértase, arrepiéntase. Lo hicieron y vemos que la pobreza, la miseria se convirtió en abundancia, ¿verdad que sí? Y después de no tener ni qué comer ni nada, tuvieron abundancia, prosperidad y bendición. Hoy continuamos viendo el poder tan grande de ser sensibles, de ayunar, de orar y de tener un verdadero arrepentimiento. Aquí en Jonás capítulo 3 ya estaba decretado por Dios: de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Pero qué pasó? ¿Fue destruida la ciudad de Nínive? No, fue perdonada por Dios. Entonces, que eso nos enseñe a que si nosotros somos sensibles, obedecemos lo que Dios nos dice, clamamos, no importa que en su familia, que en la mía, haya gente, hermanos, tremenda, hayan brujos, hayan hechiceros, hayan matones, hayan lo que sea. Si clamamos, si ayunamos, si oramos, si hacemos lo que Dios dice, vemos respuesta de parte de Dios. Vamos a leer todo. Dice, capítulo 3 de Jonás: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá Dios, se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10, ¿qué dice? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hay poder en la obediencia, hay poder en el ayuno, en la oración, hay poder en el clamor que usted y yo hagamos. No importa la situación que haya, veremos la victoria de parte de Dios. Todos sabemos, y para los que no saben, les quiero recordar el trabajo que el Señor nos ha encomendado hacer y que nosotros gustosamente le hemos aceptado. Así de pie vamos a mirar, que ya vamos a entrar en el estudio, vamos a mirar el libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, el capítulo 2, el versículo 10. Ahí encontramos el honor, la oportunidad, el trabajo, el mandato y la bendición de Dios. Ahí encontramos lo que el Señor nos ha ordenado y nos seguirá ordenando todos los días de nuestra vida. Cantar capítulo 2, versículo 10. Leemos en voz fuerte y dice: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven,
porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mandato, levántate. Mandato, cazar las zorras. Y vimos en Lamentaciones, busquen libro de Lamentaciones después de Jeremías, el capítulo 5, el versículo 18. Cuando no se obedece lo que Dios ordena, hay destrucción, hay desolación. Y así pasa con los hogares. Hoy en día, ¿por qué tanta familia destruida? Hijos, esposos, esposas, economía. Porque dejamos que las cosas, la maldad se acrecente, que el enemigo haga y deshaga, y nadie se decide a reprender, a trabajar por la salvación de los hogares, de las familias. Y la gente cree que con agarrarse a pelear el uno al otro, con echar los hijos de la casa, con amenazarse, se va a lograr algo. Y no es así. Aquí mire lo que dice, versículo 18. Dice, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Siéntese, por favor. Pregunto, ¿se podrá obtener bendición cuando no se obedece lo que Dios ordena? No. Comienza diciendo la palabra, mi amado habló. Diga palabra mayor. Porque aquí no dice que fulanito ordenó, dijo. No, aquí dice, mi amado habló. Y me dijo, levántate. Por eso fue una de las primeras zorras que tuvimos que cazar: el sueño, la pereza, el descuido, el desgano, la despreocupación. Zorras que echan a perder las viñas en lo espiritual, en lo matrimonial, en lo económico, en todo sentido. Y aquí dice, el monte de Sión o el pueblo de Dios, dice, muchos de ellos están asolados. Los hogares de muchos hijos de Dios están asolados. La economía de muchos hogares están asolados. ¿Por qué? Porque zorras andan por él. ¿Por qué andan las zorras? Porque el pueblo fue desobediente y no se propuso a cazar las zorras, sino que las dejaron libremente, que fueran, que vinieran, que entraran, que salieran y que hicieran lo que se les daba la gana. Entonces, en obediencia a la palabra, estamos identificando diferentes demonios, que en este caso las llamamos zorras, que quieren y que han echado a perder muchas cosas en los hogares, en las familias, en los matrimonios, porque nadie le ha puesto cuidado y le ha puesto diligencia al asunto para cazarlas. Pero nosotros, gracias a Dios, que hemos entendido este llamado: cazar las zorras que echan a perder las viñas. Terminamos el sábado pasado viendo, hermanos, lo que le pasó a Abraham cuando Dios le promete y le concede esa petición de un hijo. Y Dios le dice que le ofrende las tórtolas, las becerritas aquellas, y dice que
él obedeció y en gratitud fue y le llevó la ofrenda. Pero dice que aves de rapiña descendían para quererse devorar lo que Abraham le ofreció, el sacrificio. Mientras Abraham estuvo despierto, las ahuyentaba, no permitió que las aves de rapiña devoraran lo que era de Dios. Pero ¿qué aconteció a las horas de la tarde? Lo sobrecogió el sueño, se durmió. Y ahí fue cuando se aprovechó. ¿Qué pasó con el hombre aquel? Sembró buena semilla en su campo. Y si sembró buena semilla en su campo, por lógica tenía que tener buena cosecha. ¿Obtuvo buena cosecha? No. Pero si sembró buena semilla, ¿qué error cometió? Se durmió. Cuando se dieron cuenta, dice: Señor, ¿no sembraste buena semilla? Dijo: sí. Dijo: entonces, ¿de dónde? Le dijeron: ¿de dónde se dañó la cosecha? Dijo: porque mientras dormimos, un enemigo vino y sembró la cizaña. Y por eso, este pasaje que hemos tomado para este clamor, por un poco de tiempo, porque después pasaremos a otro tema, comienza diciendo: mi amado habló y me dijo, levántate. Bueno, ahora sí, por la misma palabra, vamos a mirar qué otra parte de ese sueño, de ese desánimo, de esa pereza, de ese abandono que muchas veces, hermanos, nos dejábamos atar. Vamos a mirar por la misma palabra, Mateo 19:1. Dijimos que ahí encontramos otras de esas zorras peligrosas, atrevidas, que están echando a perder las vidas. Y cuando hablamos de hogar, de familia y de matrimonio, sí que hacen estragos. Vamos a leer Mateo 19. Hay un título que dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Habían muchas preguntas, muchas inquietudes, como hoy en día también. Y le preguntaron al Señor: Señor, ¿es bueno esto? ¿Es malo esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y el Señor les explicó, como Él siempre lo hace, sacarnos de toda duda y aclararnos las situaciones. Leemos versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿O por qué pues mandó quién? Moisés, mas no Dios. Ojo, porque muchos se agarran de esto. Sí, el divorcio
es de Dios, el divorcio conviene, yo tengo que divorciarme, yo soy divorciado, me voy a divorciar, y como que sacan pecho. Aquí no dice que Dios lo ordenó, aquí dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, verso 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, quiere decir, mas Dios no está de acuerdo ni hizo eso. Dios le permitió a Moisés, pero ¿por qué? Porque esa maldita zorra que se llama dureza de corazón estaba dentro de los hogares, dentro de las familias, estaba dentro del pueblo. Y dice aquí, y yo os digo, verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Y cuántos casados, recasados, adúlteros y superadúlteros hay hoy dentro del pueblo de Dios? Y como hay gente, hermanos, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, entonces llegan a una consejería que mire que yo no me entiendo con mi mujer, que mi marido tal cosa, que mi mujer tal. Y en lugar de enseñarles la verdad, de decirles la verdad como son, de guiarlos al arrepentimiento, les presentan, hermanos, soluciones fáciles. Si no se entienden, tranquilo que Dios tiene otra, porque es que esto, porque, y le buscan soluciones carnales, humanas y a su acomodo. Tremendo eso, hermanos. Y por eso aquí el Señor Jesucristo les decía, sí, el hombre hace esto, pero recuerden que al principio no fue así. Y aquí entonces les dice, por la dureza de vuestro corazón. La dureza de corazón, esa rebeldía interna, el permitir dejar dañar nuestro corazón, es una maldita zorra que echa a perder las grandes viñas. Y si usted y yo no nos proponemos ser libres de eso, hermanos, mire lo que viene sobre una persona que por más que se le aconseje, por más que se le enseñe, por más que se le diga, en lugar de tener un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué acabamos de leer hace un ratico de los de Nínive? Gente mala, gente corrompida, gente que ya Dios no la soportaba, pero que enterneció el corazón de Dios e hizo traer misericordia sobre ellos, que se humillaron. Cuando ellos oyeron que venía ya de aquí a 40 días, Nínive será destruida, dice que temieron a Dios, le creyeron, inmediatamente, hermanos, se postraron, proclamaron ayuno, oración, hombres, animales y todos, y vio Dios lo que ellos hicieron, y no vino la muerte, la destrucción. Pero esa dureza de corazón, como dice aquí, hermanos, vamos a mirar Romanos 2. Por eso esa es otra de las zorras que tenemos, hermanos, que descubrir en nuestras propias vidas, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, y ser nosotros, cada uno de nosotros, sinceros, porque cuando hay dureza, cuando hay esa soberbia, cuando hay ese machismo, cuando no nos arrepentimos, sino que antes, hermanos, endurecemos. Mire lo que dice acá, Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está atrayendo una persona, hombre, mujer, joven o cualquiera que sea? ¿Qué está atrayendo sobre sí, sobre su hogar y sobre su familia, cuando en lugar de humillarse, de pedir perdón, de arrepentirse, de reconocer su falta, por el contrario, se endurece, se ensoberbece, se enorgullece? ¿Qué atrae sobre su propia vida? La ira de Dios. Porque la Biblia dice que Dios al altivo y al soberbio mira de lejos. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Ojo con el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla aquí al judío primeramente y también al griego, habla, hermanos, al que dice que es cristiano, pero se deja endurecer, ensoberbecer, no reconoce, y también aquellos que oyen y no se quieren arrepentir, aunque Dios les está haciendo un llamado y les está dando oportunidad de convertirse. Por tu dureza de corazón y por ese corazón no arrepentido. ¿Qué hay en muchos hogares? Hablando de hombres, mujeres, de todo. Soberbia, altivez, no reconocimiento. Y tenemos que orar para que Dios nos dé la capacidad. No es fácil, pero con Dios lo podemos lograr. Que Dios nos dé la capacidad de reconocer cada uno nuestros propios errores. Porque el que reconoce su error y se aparta, alcanza misericordia. Todos los desastres, aquí lo vimos, que el mismo Señor Jesucristo les dijo, al principio no fue así. Y todos los desastres que ahí encontramos en la palabra que acontece en un hogar, que se separan, que se recasan, que se abandonan, que se pisotean, el Señor dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero dice, eso no viene de parte de Dios. Miren la recomendación tan grande que el Señor, hermanos, nos hace. Miremos lo que encontramos en Hebreos capítulo 3, verso 7. Hebreos capítulo 3, verso 7. Y ojo, porque ahí dice, porque el Espíritu Santo dice, y la Biblia dice que todo pecado, aun el que peca contra el Padre, el que peca contra el Hijo, su pecado le será perdonado, pero no el que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Y cuánta gente, hermanos, sabiendo, como dice aquí, lo que dice el Espíritu Santo, ellos son tan duros, tan tremendamente rebeldes, que pueden, hermanos, ver, leer, saber lo que Dios dice, y ellos no se humillan, ellos no se arrepienten, ellos no reconocen. Y qué peligroso es. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y yo pregunto, ¿qué estamos oyendo hoy todos aquí? La voz de Dios, porque
Usted no está leyendo una revista, un periódico, un cuento por ahí, un chiste. ¿Qué tiene usted y yo que tengo en mis manos? Levante a ver qué tenemos en nuestras manos. ¿Y qué es la Biblia? ¿Qué tenemos en nuestras manos? La Biblia, que es la palabra de Dios. Y cuando usted abre la Biblia, la lee. Cuando yo abro la Biblia, la leo, la estudio, Dios nos está hablando a nosotros. Y cuando uno ora, está hablando uno con Dios, ¿verdad que sí? Y aquí dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa, mire lo que una persona con dureza de corazón, con soberbia, con no obedecer la voz de Dios, con no doblegarse ante la voz de Dios, lo que le pasa. Verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Piense, hermanos, cuántas cosas mucho pueblo de Dios se pierde. Y aún si no hay un arrepentimiento a tiempo como Dios nos lo está mandando, cuánta gente se va a ir para el mismo infierno, se quedarán del rapto, o cuando mueran se van a ir para el infierno, porque ninguna cosa desobediente, pecaminosa entrará al reino de los cielos. ¿Y qué más sigue diciendo? Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes exhortaos unos a otros, para que ninguno, dice, se endurezca por causa del pecado. ¿En cuántos hogares, hermanos, hay falsedad, hay mentira, hay pecados ocultos, hay hipocresía entre los miembros del hogar? Dicen una cosa y se está haciendo otra. Entre la familia y entre nosotros podemos engañarnos a través de la mentira. Tal vez la esposa le crea, o tal vez el esposo le crea, o el padre le crea la mentira a sus hijos porque tiene confianza en ellos. Pero ¿será que a Dios le podemos mentir? Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Entonces, ya hay muchas personas, una mentira hoy, otra mañana, porque no están andando correctamente. Uno que recibe consejería, le dicen las hermanas, pastora, yo lo empecé a notar al esposo raro, llegaba un día tarde, después siguió llegando tarde. Cuando yo le preguntaba, me decía que era que se quedaba a trabajar horas extras. Dijo, yo un día me decía alguien, me atreví a preguntar en la empresa, a consultar con personas que sabían si era verdad que él se quedaba trabajando horas extras, y se enteró que ninguna horas extras, era que estaba por ahí andando torcido. Y ese hogar empezó a una decadencia, empezó, hermanos, la ira de Dios, empezó la desgracia por un lado y por otro. La Biblia dice, hermanos, es claro, no le demos lugar al enemigo. Reconozcamos, no hay persona
sobre la tierra que no cometamos errores, pecados. Pero la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Que usted, que yo cometimos algo, inmediatamente humillémonos delante de Dios, reconozcamos delante de Dios, confesemos, seamos nobles, sensibles. Un corazón contrito y humillado nunca lo desprecia el Señor. Pero un corazón duro y rebelde, un corazón soberbio, porque eso es lo que se ve en muchas familias. Espero que ya no se esté viendo mucho eso, que nos vayamos corrigiendo. Hay en muchos hogares donde la esposa no le puede decir nada, donde el esposo no le puede llamar la atención ni a los hijos ni a la esposa, o lo contrario. Se ponen delicados y empieza ahí la disensión, la división, y es donde las zorras, si no las cazamos, asolan cualquier familia, cualquier matrimonio, cualquier persona, por más importante que se crea. Las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas. Cazar las zorras porque van a asolar el monte de Sión, el pueblo de Dios. Dice, el pueblo de Dios está asolado. ¿Por qué si es pueblo de Dios? Dice, porque las zorras andan sueltas y hacen lo que quieren. Y aquí estamos viendo el daño tan grande que hace un corazón endurecido. Sigamos viendo. Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Dice la palabra del Señor: el hombre o la persona, hombre o mujer, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La persona que cuando se le llama la atención, la persona que cuando Dios le habla a través de su palabra, a través del esposo, a través de la esposa, a través de los padres, a través del pastor, Dios usa lo que a él le plazca para exhortarnos, para amonestarnos. La persona que en lugar de humillarse, de reconocer, de tener un corazón sensible, de pedir perdón, hace lo contrario, no le va a ir bien. Dice aquí, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él. ¿Qué quiere decir no habrá para él medicina? Que no tiene remedio ya. Y por eso es, hermanos, que muchas de las cosas se pierden por esa soberbia. Muchas veces aquí hemos leído la vida del rey Usías. No lo echó a perder el adulterio, no lo echó a perder, hermanos, por allá que robó, que mató, no. ¿Qué lo echó a perder? Esa rebeldía, esa soberbia. ¿Qué no hizo Dios a través de él? ¿Qué no le entregó? ¿Qué no le dio? Pero un día dice que su corazón se enalteció para su propia ruina. Entró al altar, al templo, a ofrecer incienso, no le correspondía a él. Los sacerdotes le llamaron la atención: rey Usías, no te corresponde a ti ofrecer incienso. Él, en lugar de decir, perdóneme, cometí un error, me equivoqué, pensé que por ser el rey podía hacerlo, no reconoció eso, se llenó de soberbia, cogió el incensario, lo botó al piso, diciendo, yo soy el rey, a mí no se me debe decir nada, a mí no se me debe llamar la atención. Eso pasa en muchos hogares. Y aquí dice, el hombre que reprendido
o que habiéndole llamado la atención, endurece su corazón, no habrá para él medicina. ¿Y qué le pasó al rey Usías? Inmediatamente, que él estaba soberbio, que él no admitió amonestación de parte de los sacerdotes. Dios lo hirió, le brotó lepra, y era la maldición más grande que había. Le tocó salir corriendo y fue leproso por el resto de su vida y murió como muere un miserable, apartado, lejos de todo, lo perdió todo. Por eso, Dios tiene, hermanos, aquí a través de la palabra, consejo para usted y para mí. Miremos una parte que es muy necesario verla. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. No es fácil, no es, hermanos, cosa que nos guste, pero si es para nuestro propio bien, humillémonos. El que se humilla, Dios lo levanta, pero el que se levanta soberbio, con un corazón duro, será aplastado por la misma mano de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para la que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella hemos sido ejercitados. Aquí nos habla de admitir la amonestación, aquí nos habla de humillarnos, aquí nos habla de no tener un corazón endurecido, porque el corazón endurecido atrae sobre sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso, ¿qué nos dice el Señor en el Salmo 95:1? Busque, porque si está en la palabra, es mejor obedecerla, es mejor darle cabida en nuestro corazón, porque el mismo Señor Jesucristo dice que es la palabra la que nos va a juzgar en el día postrero. Salmo 95, vamos a mirar desde el verso 1, porque nos habla de no endurecer, sino de humillarnos. ¿Ya lo encontraron? Lo leemos en voz fuerte, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande,
Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masada en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El verso 6 me gusta. ¿Y cuánta gente ni siquiera eso hace? Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy la voz del Señor, dice, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántas personas iban y se arrodillaban? Y todos los que nacimos en la idolatría y en la religión popular, íbamos ante los ídolos y nos arrodillábamos y allá les rezábamos y les decíamos cosas. Y qué reverencia y qué respeto. Pero en la iglesia, cuando ante el Dios verdadero, nunca son capaces de doblar rodilla. Y sí lo hacían ante un ídolo. Pero hoy en día, qué soberbia, qué prepotencia, qué orgullo y qué cosa tan tremenda. Dice aquí la palabra de Dios en Isaías 42, 25. Isaías 42, verso 25. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Le consumió, mas no hizo caso. Hermanos, que no lleguemos ninguno de nosotros hasta allá. Como dice Jeremías del pueblo, le dice Jeremías a Dios, Señor, el pueblo está tan duro y tan rebelde que aunque tú les castigues, a ellos no les duele, y aunque tú los reprendas, ellos no hacen caso. Tremendo llegar a una condición de esas, cuando la misma palabra en Efesios 4:17, búsquelo porque luego vamos a orar. Número 1, pidiéndole perdón al Señor si hemos sido duros, rebeldes, si tal vez no hemos obedecido cuando Dios nos habla, o por la palabra o a través de quien nos hable, reconociendo que un corazón duro lo que hace es atraer la ira de Dios, pero un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Efesios 4, versículo 17. Y ahí vamos a encontrar en ese pasaje consejo, advertencia y realidades de lo que pasa hoy en día. 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice el Señor Jesús: yo no quiero que ustedes sean como muchos que andan por ahí, desordenados, una vida sin testimonio, haciendo lo que los demás hacen, viviendo peor que impíos, pensando como impíos o peor que los impíos. Yo no quiero que ustedes, mis hijos, ustedes, mi pueblo escogido, se comporten de esa manera. Y por eso es que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron la sensibilidad, la nobleza, tenían la sensibilidad, como muchos. Pastora, cuando recién nos casamos, qué lindo era mi esposo, pastora, me decía una hermana, era atento, era noble, era cariñoso, pero ahora, pastora, es peor que un león furioso. Pero ahora ya empezaba a contar cosas tremendas. La Biblia dice que todos tenemos que volver a la senda antigua, al primer amor. Y no justificar. Pastor, era que recién casados nos amábamos y ahora que no, ya se me acabó el amor. ¿Será que a Dios le podemos salir con esas? Y cada uno muchas veces justificamos nuestro comportamiento. Era que cuando eso sí, pero ahora ya no. Cuando eso me nacía atenderlo, pero ahora qué va, pastor, ese no valora nada, ese tal por cual y así. Mire aquí, dice: después que perdieron toda sensibilidad. Mire cuando se pierde la nobleza y la sensibilidad, lo que viene a los hogares, a las familias, a los matrimonios. Por eso es una zorra muy peligrosa, que si no la cazamos con sinceridad y no la echamos fuera al abismo y la quemamos con el fuego poderoso del Espíritu de Dios, seguirá asolando. Dice acá, verso 19, los cuales después que perdieron, quiere decir que la tenían, pero la perdieron, no tuvieron cuidado. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice: mas vosotros no habéis aprendido esas cosas de Cristo. Por eso en lo que vimos, el Señor Jesucristo le decía: sí, esto acontece ahora, pero al principio no fue así. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, la tenían, se entregaron. Perder la sensibilidad es dejar endurecer el corazón, dejar endurecer el comportamiento, dejar que las cosas feas, duras, ásperas se apoderen de nosotros. Verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido estas cosas de Cristo. Y nos reta para que nos hagamos todos un examen en esta noche antes de orar. Porque de nada sirve, como les decía al comienzo, cuando empezamos este clamor por los hogares, de nada sirve que nos explotemos aquí orando y clamando y de todo, si no nos decidimos a reconocer nuestros errores, a pedirle perdón y a dejar de cometer las cosas que afectan un hogar y un matrimonio y una familia. Si en verdad, verso 21,
le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando. Mire la cantidad de animales, hablemos de zorras, de enemigos del hogar, que están morando y viviendo y alimentándose en hogares, en personas y en familias. Y por eso el monte de Sión anda asolado, porque zorras andan por él. La dureza de corazón atrae, como dice en Santiago, que un pecado engendra otro pecado. Mire aquí lo que dice. Dice, verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.